Hola, hola, vamos a continuar la misión. No sé qué problemas han tenido aquí la gente de SEO. Ya me perdí dónde hemos quedado. Un segundo. Si no me recuerdo, habíamos quedado en esta parte de lo que son las demandas civiles, laborales, familiares. Cuando hablamos de pago de beneficios sociales en red como concepto, tenemos que entender que es aquella situación donde el trabajador o el obrero pide que se le pueda pagar al empleador montos de dinero que probablemente él manifiesta o él en su pretensión establece que no se le habría cancelado. Las acciones, podemos establecer acciones de libertad, acciones de amparo constitucional, acciones de protección, entre otros, y los recursos son evidentemente todas aquellas situaciones donde nosotros nos sentimos agraviados por alguna resolución emitida por autoridad jurisdiccional y evidentemente presentamos una queja ante la misma. Y los notariales, evidentemente, que van a ser por la vía voluntaria, que en este momento poseemos lo que son los divorcios y también lo que entendemos nosotros en esta situación como los procesos de declaratoria de herederos. Haciéndolo un poquito más dinámico, un poco más rápido para esta situación, espero que no se vuelva a caer este sistema porque es un poco molestoso, porque perjudica la dinamicidad del trabajo. Veamos un poco lo que son memoriales, demandas, querellas y denuncias. ¿Qué es un escrito? Como les había manifestado líneas o minutos atrás, un escrito básicamente va a ser tres situaciones. Es un instrumento jurídico, es una acción y una pretensión. Es un instrumento jurídico porque en este nosotros nos basamos para acudir ante la autoridad jurisdiccional, que es la acción, es la manifestación de voluntad, si quieren ustedes, para acudir ante la autoridad jurisdiccional a pedir tutela jurídica. Y la pretensión es aquella situación por la cual nosotros pedimos ante la autoridad jurisdiccional se nos dé alguna u otra determinada situación. Cuando hablamos de los memoriales y decimos por qué o para qué debería tener un contenido mínimo, un contenido esencial. ¿Para qué? Para que nos entiendan. ¿Por qué? Porque la autoridad y la normativa, en este caso las leyes, nos piden que sea de esta manera. Valga decir, ¿debe tener un formato mínimo, un contenido mínimo? Sí. Cada área del derecho lo tiene. ¿Ante qué autoridad debemos identificar? Identificación de las partes, una relación de hecho, un petitorio, un amparo, un fundamento legal y evidentemente las pruebas o documentos que deberíamos tener. Que eso es lo mínimo que debería tener un memorial. Si queremos resumir, un memorial es ¿para qué? O sea, ¿qué quiero lograr con el memorial? Que sería mi pretensión. Identificar a las personas, buscar si tiene un contenido mínimo, la autoridad, el petitorio y el amparo legal del mismo. Y evidentemente las pruebas que tenemos. Si nosotros nos fijamos, los escritos que presentamos o memoriales tienen básicamente la estructura que pueden ver en la imagen. 5.5, 4.0, 2.0 y 2.0. Esto deviene de lo que anteriormente manejábamos como papel sellado, en realidad, ¿no? Que se había sustituido a través de la Circular 8/2003, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una situación obligatoria, en este caso, para los abogados utilizar. ¿Por qué nos sirven estos espacios? Porque evidente en el espacio que ustedes fijan de 4.0 va a ser donde se va a coser o costurar los expedientes. En la parte superior donde tiene el 5.50, el 5.5, perdón, es el lugar donde se va a poner el sello o la recepción de recibido. Arriba 5.5, abajo 2 centímetros, izquierda 4 centímetros, derecho 2 centímetros, y evidentemente tienen que ser simétricos, anverso y reverso. Y si bien el tamaño de letra es 12, no existe en esta resolución, en esta circular, el tamaño de letra que diga, ya sea Román, Arial. Entonces, pueden escoger fácilmente un Román, un Arial o un Times Roman, ¿no? Que está en la explicación. Evidentemente, entenderán que los que están ejerciendo la profesión por primera vez, o en su caso son personas que están estudiando, que el formato legal no es el predeterminado de las computadoras.
y acá tenemos computadoras con el sistema anglosajón. Entonces, el formato legal es mucho menos para nosotros. El correcto es 21.5 por 33 centímetros. Es importante tomar en cuenta esto porque en nuestros primeros escritos probablemente en la impresora ponemos automáticamente márgenes legales y evidentemente es para un tamaño de hoja mucho más grande. Aspectos previos y elementales a una redacción que debemos saber los abogados. 10 pasos elementales para identificar problemas o los hechos cuando estamos frente a un cliente, frente a una persona. Primero, jamás te pongas, antes de estas y en cualquier situación, jamás te pongas en una mesa cuadrada, porque son posiciones. Cada uno pelea una posición determinada. En preferencia, las mesas redondas son aquellas que nos sirven a nosotros para poder disipar aquella situación de reacción o de violencia del contrincante o de la persona. Entonces, como un elemento esencial, es importante esto. Primero, se debe recomendar en esencia al cliente o a quien nos va a tomar nuestros servicios y a quien se brinde el asesoramiento. Y las recomendaciones parten en esencia de decirle la verdad y la verdad. Si no te cuenta la verdad, evidentemente tú como abogado no eres el perjudicado. El perjudicado es el cliente, porque se va a sentar el proceso o la defensa en una mentira. En consecuencia, es elemental que recuerdes que tú le digas que debe contarte siempre la verdad. Ese es en tu primera entrevista, cuando el cliente está viniendo a consultarte por primera vez. Tienes que preguntarle qué desea lograr, qué quiere, a dónde apunta con su proceso. En palabras vulgares, y con el respeto de las damas o señoritas que están escuchando, y también de los caballeros, por ejemplo, cuando sucede y dicen en un divorcio, ¿qué quieres? Quiero joderlo. ¿Qué quieres? Quiero quitarle a mis hijos y joderlo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? El cliente viene con una idea. ¿Qué quiere hacer? Quiere hacer eso. Quiere perjudicar, quiere hacer eso. Y nosotros, los abogados, tenemos el deber de orientar a las personas qué se puede y qué no se puede realizar. Entonces, es muy importante tener eso. Porque en su caso puede decir, quiero fregarlo, pero adicionalmente quiero que me pase la asistencia familiar. No, yo quiero solamente que me paguen mis beneficios sociales. Yo quiero separarme de esta persona simplemente. Entonces, es muy importante que nosotros preguntamos qué quiere lograr el cliente, para que nosotros tengamos claro la perspectiva de lo que vamos a lograr con él mismo. Tenemos que tener claramente que los usuarios, en este caso el cliente, viene con ideas preconcebidas u otras orientaciones. Estoy más que seguro que ha consultado al amigo que es abogado. Estás más que seguro que él mismo ha consultado al amigo que está estudiando derecho. Estoy más seguro que ha consultado al vecino que ha tenido el mismo problema o la misma situación. Valga decir que la persona no está viniendo por primera vez ante un abogado. Probablemente tiene una idea ya preconcebida o una idea de lo que podría ser. Va a decir, pero creo que doctor se puede hacer esto. O te va a decir, sí, mi vecino ha tenido el mismo problema y han hecho esto. ¿Podemos hacer lo mismo? Hay que recordarle al cliente que no todos los problemas y las situaciones no son exactas, no son iguales, no son las mismas. En consecuencia, no podemos tener ideas preconcebidas u otras orientaciones, pero nosotros, como personas que estamos asesorando a otros, tenemos que tener claro que van a venir con estas ideas preconcebidas. Si viene con idea preconcebida, ahí viene el servicio social, la ayuda que nosotros debemos darle a las personas y redireccionar lo que se quiere. Valga decir que debemos orientar al usuario, al cliente, a lo que correctamente se debe hacer, a lo que correctamente deberíamos realizar. Debemos tener claramente en la entrevista con los clientes, debemos ver los factores externos a la conversación. Valga decir, es un hecho complicado de probablemente donde se repercute situaciones de libertad sexual o moral sexual, y está el padre, está el hermano, está la madre, y la persona que está implicada en esto es su menor, o es un adulto, o una situación mucho más complicada de una estafa, donde ha cometido el hecho la persona y te viene a confesar y probablemente va a mentir en algunas partes. Entonces tienes que tener la ductilidad y la habilidad de poder sacar
a las demás personas y pedir conversar directamente con la persona que habría realizado. Y es ahí donde tú debes empezar a establecer el lenguaje corporal adecuado y establecer un lazo de confianza y comunicación fluida con la persona. El movimiento corporal, tus manos, mirar a los ojos, esto de la mesa redonda cuadrada que te decía, de preferencia en sillones, donde las personas se van a sentir mucho más a gusto conversando contigo y te van a poder comentar y establecer cada una de las situaciones que realmente habrían pasado o habrían sucedido. Como un octavo punto, vamos a establecer siempre que se nos dé o se nos entregue toda la documentación, que se nos dé todo lo que tienen en su poder. Ellos no determinan lo que es importante o lo que es relevante. Los que vamos a determinar qué documento nos sirve somos nosotros, los que damos la asesoría. ¿Nos puede servir un documento de hace 10 años? Probablemente no, probablemente sí. Cuando escuchemos toda la relación y todo lo que nos ha contado y toda la verdad, entre comillas, pues diferenciaremos nosotros qué documentación es la que realmente necesitamos o no. Como 9, preguntar. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se dio así? ¿Por qué vino ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? Va a ser elemental para poder aperturar muchas de las situaciones. De preferencia, te aconsejo una situación. Siempre ten una vida de memoria. Si puedes, sabes hacer lo que se denomina mapas conceptuales o cuadros conceptuales, poder realizar uno de estos para poder guiar. Y otra situación muy importante, cuando son situaciones de carácter un poco más delicadas, te aconsejo que siempre le pidas al cliente que te haga un resumen, una ayuda a memoria de todo. ¿Por qué es importante esto? Porque probablemente en la primera conversación que tú has tenido, te ha contado determinadas situaciones. Y cuando te trae todo escrito, tengo otras situaciones totalmente distintas o diferentes a las que habías escuchado. Y esto te sirve nuevamente, ¿por qué usted me dijo esto la anterior vez y ahora me está diciendo esto? ¿Qué ha pasado? Entonces, parte por ahí. Todas estas situaciones deberías hacerlas de manera mucho más sencilla con praxis. Y como digo en la parte final, preparación, preparación, estudio y lectura es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder tener estos parámetros. Primer punto, obtención de toda la documentación o prueba. ¿Tenemos toda la documentación? ¿Qué documentación se requiere o se necesita? ¿Dónde podemos conseguir la documentación? ¿La documentación que nos han entregado es correcta? ¿Es válida? ¿Hemos verificado a detalle? Y si no tengo la documentación, ¿dónde voy a conseguir la documentación? ¿Qué hago para tener toda la documentación? Diferenciemos documentación indispensable, importante, accesoria. Ejemplo, una demanda de divorcio, pues indispensablemente necesitaré el certificado de matrimonio. Accesoriamente necesitaré probablemente un croquis del domicilio. Importante el carnet de identidad. Importante, indispensable, cuánto gana si quiero pedir asistencia familiar. Entonces, diferenciemos con lo que podemos actuar inmediatamente o con lo que podemos trabajar sin necesidad de tener en nuestro poder. Siempre tengamos un listado, un checklist, podríamos realizar un formato nosotros de lo que deberíamos tener. Es más, como abogados deberíamos tener un checklist de los procesos que más usualmente realizamos o más usualmente vemos. Cuando hacemos el checklist y si tenemos de la documentación en nuestro poder o que nos esté entregando, siempre hace el checklist y siempre pide que te firme el cliente. Podría decirte el cliente el día de mañana, voy a contratar los servicios de otro abogado, usted no me convence. Podría pasar. Se va con Juancito Pérez, que es el abogado, y dice, doctor, yo le he dado 25 documentos. Falso, me ha dado 20. Pero si él te dice 25 y tú dices 20, el único documento que te va a servir va a ser el checklist con la firma del cliente que nos va a establecer a nosotros ese respaldo que tenemos. Ya problemas de ese estilo se han suscitado constantemente, entonces debemos cuidar nosotros como abogados nuestra reputación y evitarnos este riesgo. Debemos también establecerle, cuando no tenemos la documentación, un tiempo estimado de la documentación, en cuánto tiempo podremos obtener la misma.
Debido que si no le damos un tiempo estimado al cliente, probablemente él se nos va a ir a otro lado y va a decir, no, que el abogado me lo va a conseguir en 10 días o 20. Entonces, date tu tiempo, date tus cálculos de tiempo en los cuales podrías conseguir la documentación. Te dejo dentro de la pantalla y de la presentación un formato que no necesariamente puedes utilizarlo, puedes distinguirlo tú indistintamente, de un proceso de divorcio. Vean ustedes, dividido en 4 columnas: documento, existencia, conseguir, entregar. En la primera parte, certificado de matrimonio, ¿existe? Sí. ¿Conseguir? No. ¿Entregado? Sí. Fotocopia, ¿existe? Sí. ¿Conseguir? Evidentemente no. ¿Entregado? No, no me he entregado, entonces no me está dando menos un documento. Entonces, dan cuenta, ustedes van realizando. Este es solamente un formato, una muestra. Tú lo puedes hacer de la mejor manera. La idea es que tengas un documento guía o base en los cuales puedes ver. Lo mismo puedes hacer con asistencia familiar, lo mismo puedes hacer con un proceso de beneficios sociales. Lo mismo puedes realizar con un ejecutivo, puedes hacer con un coactivo, lo mismo puedes hacer con los ilícitos de estafa, con un ilícito de, qué sé yo, a ver, un delito, cheque descubierto probablemente, donde puedes tiquear simplemente los elementos esenciales. Solamente es cuestión de creación. Este mismo documento, inclusive, lo puedes utilizar de la manera que yo te lo pongo en el ejemplo. Dice costo total del asesoramiento, $3,500. ¿Cuánto te va a pagar? $2,000. La fecha, cuota final, el monto, costo por escrito si vas a cobrarle así, y tienes firmado todo. Tienes los datos referenciales de tu cliente, teléfono fijo, celular, teléfono del trabajo y hago un teléfono de referencia. Este es un documento esencial con el cual nosotros deberíamos empezar a trabajar para las personas, en este caso, para el cliente que nos está asesorando o que estamos asesorando. Aterrizando un poco más, veamos este concepto que lo tenemos en la sentencia constitucional 925-2013, que en realidad ya lo teníamos en varios textos, ¿no? Donde diferenciamos nosotros qué es la jurisdicción. Ahora, pregunto a vosotros, jurisdicción y competencia, evidentemente, queridos colegas, no es lo mismo. Jurisdicción y competencia son dos cosas totalmente distintas. La jurisdicción es la facultad de administrar justicia. La competencia es la facultad de administrar justicia en un determinado territorio o por una determinada situación, ya se denomina. Entonces, valga decir, todos tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y si partimos de ese concepto, encontramos la organización de la jurisdicción en la legislación boliviana como en el cuadro que ustedes ven en pantallas. Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales, tribunales de sentencia, jueces, jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena campesina con sus propias autoridades y la jurisdicción agroambiental con jueces agroambientales o el tribunal agroambiental. Importante tenerlo presente. Cada memorial o cada escrito tiene su propia estructura, tiene su propio contenido. Valga decir que cuando empieces a redactar o quieras redactar un memorial en alguna materia específica, primero tendrás que revisar tú y tendrás que verificar si ese escrito o lo que tú vas a realizar tiene un contenido mínimo que te lo pide, una exigencia mínima que te establece la ley. Ejemplo, en materia civil, ejecutivos o activos o subcampeones, obras nuevas y perjudiciales, etcétera, etcétera, nuestra guía esencial va a ser el 110 del Código de Procedimiento Civil. Es más, el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil va a ser la guía en absolutamente casi para todos los escritos o memoriales. Y aquella ley normativa que no tenga un contenido, que te exija un contenido mínimo, pues evidentemente te vas a basar en el Código Civil, en el Código Procesal Civil, en su artículo 110. En materia laboral, el 117. En materia familiar, el 259. En materia de niñez y adolescencia, el 209. En materia constitucional, vas a tener la ley del Tribunal Constitucional. Y en materia notarial, como no tienes un contenido mínimo y no te lo exigen así, pues nos basaremos nuevamente en el artículo 110 del Código Procesal Civil. Valga decir que recordemos que cada uno tiene un contenido mínimo y una exigencia mínima. Existen muchos modelos y formatos en el Internet, pero son errados. Es más, existen en este momento modelos de memoriales que están trayendo desde México, desde Perú, que no pertenecen a la legislación boliviana, y están cometiendo el error, el grosso error, los
abogados, y en este caso estudiantes, de tomar estos formatos que evidentemente no tienen relación con nuestra economía procesal. Debemos tener y debemos lograr, con lo que vamos señalando, tener nuestro propio estilo, nuestra propia forma de redacción. Cuando tú generas tu propia forma de redacción, has creado un sello personal. Cuando llegues a ese estatus o esa situación, te vas a dar cuenta que van a ver solamente tu escrito en un juzgado o en algún lugar y van a decir, es del doctor tanto o es de la doctora tanto. Es un documento muy bien elaborado, es muy sencillo de entenderlo. Entonces, le demos curso. Habla por ti. Es tu carta de presentación. Entonces, debes tener mucho cuidado. La redacción, el contenido, puntos, comas, separaciones, enlaces, la forma como ordenas un escrito, habla por ti. Es tu carta de presentación. Más aún cuando no en todos los juzgados o no en todos lados tienes la posibilidad de poder hablar de manera directa ante la persona o ante la autoridad. Entonces, debes tener eso claramente establecido. Veamos un poco lo que son las demandas, ya aterrizando mucho más. El artículo 110 del Código de Procedimiento Civil nos va a establecer el contenido mínimo que debe tener la redacción de un escrito o un memorial. Lo primero que encontramos en este va a ser el encabezado. Valga decir, ¿ante quién debe dirigirse el escrito? Juez, tribunal, juzgado, autoridad administrativa, etc. Pongamos unos ejemplos que tenemos en la pantalla. Juzgado público en materia civil comercial de turno. Comandante de autoridad del sistema financiero, señor juez de instrucción, señora juez sumariante de la aduana, señor fiscal de materia. Es importante la identificación de la autoridad porque eso nos podría hacer que nos rechacen el escrito porque estamos dirigiendo el memorial a una autoridad que no corresponde. Si no lo conoces tú como abogado, lo conoce tu cliente. ¿Por qué? Porque tu cliente está en la situación, sabe a quién debo dirigirme. Seguido de esto, vamos a encontrar lo que denominamos suma o síntesis. La suma o síntesis es el resumen de tu demanda. La suma o síntesis es el resumen de lo que estás pidiendo. De ahí que en la imagen puedas establecer que dice suma o síntesis, entre paréntesis, pretensión. Valga decir que ahí resumes todo lo que tú quieres, todo lo que estás pidiendo. Entonces debe ser con claridad. Demanda asistencia familiar, demanda beneficios sociales, demanda de divorcio, demanda de tenencia, presenta querella por el delito de, ¿se dan cuenta? Entonces establecemos de la manera muy sencilla. Entonces los ejemplos que tienen en la pantalla son solicita amplias garantías, solicita remita obrados a la jurisdicción ordinaria laboral, con el respectivo informe y otros, en tiempo hábil y oportuno interpone recurso de apelación incidental. ¿Se dan cuenta? Nos resume la totalidad de lo que estamos realizando o de lo que estamos viendo. Seguido de esto, según el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, establecemos en esencia la identificación del demandante, la identificación de la persona que está realizando. Tenemos un par de ejemplos ahí donde podemos establecer nosotros a las personas. Y difieren los ejemplos de las personas naturales, de las personas jurídicas y del representante legal de la persona jurídica, si es que así lo tuviera. ¿Qué es lo mínimo que debería tener en nuestra identificación del demandante? Nombre completo, la profesión u ocupación o a lo que se dedica. Domicilio. En el domicilio debemos diferenciar el domicilio especial, el real, el procesal y el laboral. El domicilio real es donde vivo y estoy todos los días, es mi casa, mi domicilio. El domicilio laboral es donde yo trabajo, donde realizo mis actividades a diarias. El domicilio procesal es el domicilio de mi abogado. Y el domicilio especial es aquel que yo estoy fijando en un determinado documento o en alguna determinada actuación y señalo como domicilio especial un X lugar. ¿Por qué me sirve esto? Porque en algún tipo de proceso yo puedo señalar como domicilio especial y solo notifico en ese domicilio especial, no interesando y no importando
si la persona vive o no en ese domicilio. Ejemplo, en un contrato de crédito de la banca comunal o en un contrato de crédito, si quieren ustedes, de garantías múltiples, donde existen 5 deudores, si quieren ustedes, todos fijan el domicilio en la casita de Juan Pérez, cuando cada uno de los 5 tiene 5 domicilios distintos. O sea, son 5 domicilios. Si fijamos solamente un domicilio, la notificación para los 5 es válida en este domicilio. Valga decir, que no tendré que hacer notificaciones independientemente a cada uno. Entonces, esta notificación es válida. Por eso me sirve. Si revisan un título ejecutivo, perdón, un documento de crédito ejecutivo o coactivo, usualmente en la praxis, los abogados de banca ponemos este domicilio especial. ¿Para qué? Para que nos sea mucho más sencillo en el caso de entre en mora para poder demandar y solamente hacer un solo gasto y notificar a un solo lado. Si se trata de persona jurídica, deberé de identificar claramente a la persona jurídica, nombre de la persona jurídica, SRL, SA, organización no gubernamental, tipo de persona jurídica, las autorizaciones que debería tener. Tratándose de las entidades comerciales, probablemente tenemos que ver lo que es funda empresa. Tratándose de organizaciones no gubernamentales, la gobernación y su RAP, su registro de autorización de personería jurídica, el testimonio que establezca claramente. Diferenciamos aquí claramente algo importante, poder general de poder especial. El poder general es probablemente que lo va a tener el gerente general, muy amplio, muy amplio. En cambio, con el poder especial que deberá tenerlo el abogado, es necesariamente para la cobranza o para realizar un proceso determinado. Debe tener claramente señalado las partes, en este caso a quién voy a demandar, qué estoy demandando y cada uno de esos actores, porque no tener un poder en esta calidad me podría viciar el proceso más adelante de nulidad. Y evidentemente el estado civil y la cédula de identidad, que no podemos olvidarnos en los datos que estamos poniendo en la identificación del demandante. La identificación del demandante, del demandado, sucede lo mismo. Debe tener los mismos requisitos. Diferenciemos acá. Si bien el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil nos establece que debemos establecer seguido del demandante, identificación del demandante, identificación del demandado, no es una regla. No necesariamente debe estar así. Puedo ponerlo como en el caso que tenemos la identificación del demandado en un otro sí, para hacerlo mucho más sencillo. Se fijan ustedes, otro sí, tercero, generales de los deudores o demandados para fines de estricto derecho o conocer los mismos. Describimos a los mismos y tenemos ahí, no necesariamente podría estar después del demandado. Por eso, nuevamente, estilo y estilo, sello y sello. La forma como nosotros debemos o tenemos que enfocar nosotros los escritos o la redacción de memoriales. Sucede lo mismo, la regla es la misma, identificación del demandante, nombre completo, profesión, ocupación, domicilio, si tienes acá el domicilio especial, mucho mejor, estado civil, persona jurídica, autorizaciones, si tuviera una persona jurídica, para poder realizar esto. Vamos a ver acá, me dicen la gente de SEO Solution, y vamos a quedar en esta parte, y nos vamos con esto. ¿Qué hago cuando no tengo los datos del demandado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, abogados, cuando no tengo y me dicen, quiero demandar a mi esposo, quiero pedir la asistencia familiar, no lo encuentro, pero no sé sus datos exactos? No demandamos, no hacemos nada. Entonces, esperemos que en unos par de minutos volvamos a la sesión y ustedes ya podamos responder con más calma esta interrogante para poder decir a ustedes. No, está bien.